Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Bueno, eres tú, Kumrin. ¿Quién está siendo tan atrevida? Kemjira sintió que sus piernas y brazos se debilitaban mientras los finos dedos recorrían la pequeña hendidura, provocándole escalofríos en la espalda. Su aumentó rápidamente y luego que no puedo hacerlo, la suave palma se retiró de su zona íntima. La figura alta fue empujada hacia abajo, tendida en la cama, antes de que la persona más pequeña se arrodillara a su lado con ojo de gato listos para jugar con su presa. Claro, de todos modos, que siempre te pertenecerá, Kumrin. Entonces hoy eres mío, sométete a mí y seamos felices juntas. El hermoso y encantador rostro de su esposa se inclinó hasta que estuvieron a solo una pulgada de distancia. ¿Podría esta Kimhira rechazar el amor y el deseo de este gran trozo de amor? Dedos largos y delgados se enredaron en el cabello de la otra, colocándolo detrás de la oreja, sumisamente como un cachorro con olor a café. Se dejaron atrapar por el gran felino y mordisquearlos con placer. Sí, cederé ante ti en todo. Entonces, cuando dijiste que me iba a doler la garganta, tal vez deberías ser tú. Eso fue golpe fuerte. Kemjira cerró los ojos mientras los hermosos labios besaban y acariciaban su cuello, y la cálida y suave palma la saludaba una vez más. Ahora, Brenarin ha renunciado a su puesto de maestra. Ya no parecía muy interesada en calificar las tareas y en cambio, siempre estaba buscando formas de devolver las tareas cada vez con mayor frecuencia. Kemjira nunca se había considerado alguien seductora o tentadora, hasta que Brenarin la hizo sentar en la silla de la maestra y le asignó tarea, escribiendo en la parte superior del papel con letras grandes que ella también era su esposa en ciertos momentos. Desde Nochebuena hasta Año Nuevo, planearon un viaje a Guangqing. La idea fue de Brenarin para que la familia pudiera pasar las largas vacaciones junta. Kemjira, los niños, papá y Warin, todos hicieron las maletas y se dirigieron a una lujosa casa junto a la playa que habían reservado. Por supuesto, no se olvidaron de traer a Teddy y Frinkop, sus dos perros que ya han crecido muchísimo. Kemjira y los niños les tenía tanto cariño a esos dos que no podían dejarlos en casa, y aunque quisieran no podían, ya que todas las criadas habían ido a casa para Año Nuevo. Así que dejaron la casa al cuidado de la compañía de seguridad habitual. ¡Wow! La casa es tan hermosa como en las fotos, Kumrin. Kemjira dijo después de que todos eligieron nuestras habitaciones y comenzaron a revisar el lugar. Es una casa grande con suficientes habitaciones para todos. Incluso hay una habitación que conecta la habitación de los padres con la de los niños. Así que ella y Prenarian ocuparon esa habitación y los niños se quedaron con la habitación de al lado, a la que podían acceder por la puerta que comunicaba. Al lado estaba la habitación de Warin y papá se quedó abajo. No quería lidiar con las escaleras. Ahora, iPhone, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Brenarin preguntó a los niños. Los dos pequeños miraron más allá de las piscinas hacia la playa y el mar abierto. Luego asintieron felices con grandes ojos en sus caras. Sí, me gusta. Al ver los emocionados que estaban los niños por volver a ver el océano, Kemjira se arrodilló y les recordó gentilmente, tal como siempre lo hace cuando está en un lugar desconocido. Fon, promete a mamá primero, si quieren ir a jugar a la playa, primero tienen que avisarle a un adulto, nunca vayan solos, ¿de acuerdo? Aunque todos vigilaban de cerca a los niños, Kimhira se sintió mejor al decirlo. Por si acaso nadie les estaba prestando atención, lo prometo, no me escaparé sola.
Primero se lo diré al abuelo, a mamá y a mami y a la tía Rin. Tampoco dejaré que Fon venga a escondidas, dijo el pequeño Tom Now con una gran sonrisa, extendiendo su meñique para hacer una promesa. Kemhira también sonrió y unió su meñique con el suyo. Yo también lo prometo, dijo Fon.